una bolsa de trabajo donde sus miembros pueden publicar sus currículums y buscar puestos de trabajo disponibles sin costo adicional. Además, las empresas pueden publicar sus puestos de trabajo disponibles. Te invitamos a que formes parte de nuestra comunidad, así sea como miembro estudiantil o profesional. También te recordamos que si eres recién graduado, el primer año de membresía es gratuito. Síguenos en nuestras redes sociales y recuerda, Think Big, Think Smart, Think SP. Hola a todos y bienvenidos. Nosotros somos SPE Eastern Venezuela Section. En esta oportunidad queremos hablarles sobre los extraordinarios de pertenecer que te brindará las herramientas de profesionalmente y potenciar tus conocimientos técnicos a través de nuestros distintos cursos, charlas, webinars y diferentes competencias destinadas al desarrollo de tus soft skills y conocimientos técnicos en la industria del petróleo y gas. Otro de los extraordinarios beneficios es la oportunidad de hacer conexiones locales e internacionales. El networking entre todos los estudiantes, pudiendo así permitir el intercambio de ideas, conocimientos y experiencias. Uno de los beneficios de la SPE es aportar herramientas educativas como OnePetro, PetroWiki y SPE Online Education para el desarrollo educativo de estudiantes y profesionales. Con el programa eMentoring podrás encontrar un mentor que guíe tus pasos a un mejor desarrollo profesional en el caso de los estudiantes y de los Young Professionals. Como senior profesional, tendrá la oportunidad de ser mentor de jóvenes profesionales y brindar consejos y herramientas para su desarrollo. Además, con los artículos en JPT y de Way Ahead, podrás mantenerte al tanto de las últimas tendencias tecnológicas y noticias de la industria petrolera. La SPE cuenta con una bolsa de trabajo donde sus miembros pueden publicar sus currículums y buscar puestos de trabajo disponibles sin costo adicional. Además, las empresas pueden publicar sus puestos de trabajo disponibles y buscar entre currículums. Te invitamos a que formes parte de nuestra comunidad, así sea como miembro estudiantil o profesional. También te recordamos que si eres recién graduado, el primer año de membresía es gratuito. Síguenos en nuestras redes sociales y recuerda, Think Big, Think Smart, Think SP. Bueno, creo que ya estamos listos para comenzar, Paul. Estamos listos. Adelante, Marisela. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Marisela Sánchez y soy la líder del capítulo de sostenibilidad Gaia de la SPE Eastern Venezuela. Hoy comenzamos con nuestro primer conversatorio del año 2022 con Keila Ramírez. Keila tiene una trayectoria profesional, bueno, desde que la conocí me parece que es súper interesante y que me parece que compartir con toda nuestra comunidad y con nuestros miembros va a dar un mensaje muy útil para que la gente entienda un poquito cómo es posible lograr hacer esa transferencia de conocimientos del área, de un área que ha sido dedicada desde el punto de vista académico a aprender del área o del campo de los hidrocarburos, o de la industria de petróleo y gas, cómo esas habilidades pueden ser trasladadas a otro tipo de energías. Keila, nosotros nos conocimos el año pasado. Recuerdo cuando yo fui mentora del grupo Catatumbo Sparks, en la competencia de mejoramiento o ampliación del campo energético, del parque energético de Venezuela. Esa fue una competencia que fue patrocinada por VAPA, Gente Capaz, y en la cual tú eras la líder del grupo. Entonces me acuerdo que la primera vez que conversé contigo, cuando logramos hablar un poquito por fuera de lo que era la competencia, o sea, a mí me pareció sorprendente toda tu carrera profesional y bueno, estoy muy contenta de que estés el día de hoy con nosotros. Entonces mi primera
bienvenida. Mi primera pregunta para ti es, más bien, me gustaría que antes de comenzar a conversar o a preguntarte más sobre cómo entraste en este campo de la geotermia, nos cuentes cómo tu historia profesional. Háblanos un poquito de ti. Bueno, muchas gracias por la invitación. Encantadísima de compartir algunas experiencias con todos ustedes. Sí, por ejemplo, mi trayectoria profesional ha sido muy variable, si somos específicos. Yo me gradué de la Simón Bolívar en el año 2013 como ingeniero geofísico, y luego me fui a hacer estudios de maestría en la República de Irlanda. En aquel momento la meta era hacer un curso en maestría en geociencias petroleras, que es el típico curso que cualquier estudiante una vez egresado aspira como meta, ¿no? Luego, sencillamente, fue un tiempo donde los precios de los hidrocarburos estaban muy mal, y una vez egresada con todo ese backup, uno sencillamente empieza como que, bueno, ¿a dónde voy y con qué me adapto con lo que tengo? Y el mercado realmente no me está dando las oportunidades en este momento. O al menos así se sentía, y ese era mi panorama en ese momento. Entonces, bueno, afortunadamente yo tuve una curiosidad que yo creo que eso es lo que me ha salvado en muchas ocasiones y lo que me ha abierto las puertas en muchas ocasiones, que a nivel profesional pues no me he limitado sino que más bien he tratado de enfocar los problemas desde un punto de vista, digamos, técnico, científico, más que pensar solamente en una sola dirección, como que esto solamente me va a servir para hidrocarburos. Y bueno, eso me ha permitido ampliar varias veces las perspectivas. Estando en Irlanda, justamente me acerqué mucho a lo que fueron los eventos de sustainability, en los cuales tuve oportunidad de conocer al que fue después mi jefe de proyecto y prácticamente mi mentor durante el tiempo que estuve trabajando en geotermia. Sí, desde un principio lo vio así como que, bueno, vienes del mundo de los hidrocarburos, ¿cómo vas a integrarte aquí? Porque sí hay ese paradigma, bueno, sí sabes, vienes del mundo de los hidrocarburos, ¿cómo vas a hacer esa transferencia? Sin embargo, afortunadamente tuve dentro de ese ambiente acceso a investigadores bien importantes, y que eran específicamente del área y que se habían dedicado, por ejemplo, en la especialidad que yo manejaba, que era geofísica. La geofísica, pues sencillamente es muy amplia y resuelve cantidad de problemas, y al final siempre lo que buscamos es tener una representación más fiable de nuestro subsuelo. Y bueno, a partir de ahí empecé a cambiar los enfoques. Bueno, ya no estoy interesada en buscar bright spots, ya no estoy interesada en buscar oil and gas, ahora estoy interesada en hacer quizás un mejor modelo geológico, estoy interesada en pensar en cómo vamos a calcular temperaturas, que eran cosas que en ese momento eran prácticamente nuevas, ¿no? Cómo hacer mapas de flujo de calor y por ahí. Poco a poco, pues sencillamente llega un punto en el que me doy cuenta de que estoy trabajando en geotermia como si nada, o sea, como que sí había que hacer, o sea, sencillamente ya era el foco de no pensar en cuántos barriles voy a sacar de ese modelo, sino más bien cómo puedo tener una mejor caracterización de lo que estoy haciendo. Claro, el objetivo era otro, ¿no? El objetivo cambia, incluso los recursos cambian, porque siempre pudieses pensar que en la parte de oil and gas, sencillamente, bueno, vamos a hacer un pozo de tantos, y aquí no, aquí ya te dicen, no, adáptate. Aquí hay menos recursos y tienes que aprender a trabajar con menos. Okay. Entonces, es una industria que realmente, en términos de costos, es bastante más modesta que el oil and gas. Luego empecé a trabajar con geotermia somera,
que también o sea, empecé con Deep Geothermal, que son prácticamente como si estuviésemos haciendo caracterización de un modelo geológico normal, y luego ya sí, cuando empiezas a trabajar en Somero, las cosas empiezan a cambiar un poco más. Sobre todo porque ya estás interesado más en fallas activas, estás interesado en una geología superficial, estás interesado ahora en caracterizar quizás un poco mejor esas zonas. Interesantemente tuve la oportunidad de hacer trabajos de adquisición en campo en el Reino Unido, en la ciudad de Stoke-on-Trent, trabajar muy cerca en todas las fases del proyecto. O sea, me tocó empezar fase 0, empezar a buscar la base de datos inicial, documentarte desde cero. Y ya luego empiezas a hacer tu build de información y al final tienes un producto bastante, digamos, confiable. Hasta que llega el punto en que vas a campo, haces tu adquisición de datos, luego... Eso también es muy interesante de esa industria, porque al ser una industria más pequeña, tienes la oportunidad no de estar solamente haciendo el modelo geológico y de estar especializado en una área, sino que pasas por todas las fases. Yo pasé por procesamiento, campo, diseño, adquisición, o sea, todo. O sea, te ayuda a ser como un profesional más integral, ¿no? Es correcto, o sea, empiezas a trabajar en todas las áreas, en todo, o sea, tú tienes tu geofísico senior, en aquel momento yo tenía mi geofísico senior y prácticamente, bueno, Keila, hay que empezar a buscar esto, hay que empezar a buscar lo otro, y yo preparaba todo eso para que él avanzara un poco más rápido, ¿no? Y eso al final, pues, me ha hecho un profesional hoy por hoy bastante robusto, en el sentido en el que me siento capaz de poder atender diferentes situaciones, ¿no? Y eso en parte fueron experiencias que en su momento fueron algo dolorosas, pero hoy por hoy de verdad que las agradezco muchísimo. Qué interesante, yo siempre regreso a lo mismo cuando estoy en conversaciones con compañeros de trabajo, en algún momento creo que también contigo, con los muchachos de Catatumbo, cuando se hizo el grupo de Catatumbo, y con los muchachos de la APG, o sea, la importancia de tener un mentor, porque en ese momento tú tenías tu geofísico senior que estuvo dispuesto o sea, que vio un potencial en ti y que te llevó de la mano de manera de poder alcanzar los objetivos del proyecto, y al mismo tiempo eso servía de capacitación para ti para proyectos futuros, ¿no? Correcto. Sí, que bueno, la importancia de conseguirse un mentor fuera y dentro de la compañía, o sea, de tu compañía y también afuera, creo que es valiosísima, y eso es un gran ejemplo, ¿no? O sea, tú pasaste de tener potencial para desarrollar ciertas habilidades a tener la posibilidad de desarrollarlas hasta el final, ¿no? Entonces, qué bonita historia, ¿no? Realmente. ¿Cuánto tiempo estuviste en ese proyecto o en esa compañía? Con esa empresa estuve aproximadamente 1 año en proyecto, y unos 5 o 6 meses antes había hecho una pasantía sobre el mismo proyecto. Entonces, en total, pudiésemos hablar de 1 año y medio con esa empresa. Luego sí, el mismo señor, el mismo geofísico senior, ya luego les digo quién es, él era el que estaba diseñando toda la adquisición de los aeromagnéticos de todos los aerotransportados de la República de Irlanda. O sea, era el que tenía la responsabilidad de hacer todo ese diseño de adquisición. Y hoy por hoy, de hecho, creo que les quedan como unos 3 o 4 años de adquisición para tener toda la información de todo el país prácticamente, a partir de este gran proyecto que se llamaba TELUS. El proyecto TELUS sencillamente, bueno, empezó como en el 2011, si mal no recuerdo, y cuando yo estuve allá, en el 2015-16, todavía andaba andando el proyecto TELUS. Él generó todo el diseño, toda la adquisición, todo el trabajo, y sencillamente ya una vez que él entrega ese proyecto, pues se dedica al otro proyecto de Stoke-on-Trent en el Reino Unido. Y bueno, o sea, realmente yo de verdad que eso yo creo que para mí han sido una de las experiencias más importantes,
porque no solamente tuve que correr trabajando, o sea, a trabajar, sino que a su vez me abrió el campo para experimentar un campo en el que aquí desde Venezuela, con la formación venezolana, pues no iba a poder aproximarme a ella de la forma en que lo hice. Así que sí, o sea, indudablemente también me apoyó para la misma República de Irlanda, hace llamadas de proyectos en los que ellos otorgan unos fondos para que tú ejecutes tus pequeñas ideas o tus pequeños proyectos y en función de eso, pues tú vas entregando tus entregables, tus productos, tú les planteas tu plan de trabajo, tú planteas tus ideas y ellos, y de hecho él fue una de las personas que detrás de toda esa experiencia apoyó mi propuesta de proyecto, que en aquel momento era hacer un pequeño modelado de unos datos aeromagnéticos, identificar algunas anomalías magnéticas con unos datos aerotransportados del mismo proyecto Telos. Y bueno, o sea, tuve la oportunidad en ese muy, digamos, breve tiempo de participar en varios proyectos con él y bueno, o sea, prácticamente yo viví y respiraba porque ese señor estaba al lado mío prácticamente. Ahorita estás hablando de proyectos y de bueno, de comenzar, de tener el go o el green light o la luz verde para alcanzar proyectos o para desarrollar proyectos. Una de las historias que me contaste que me pareció también súper interesante fue un proyecto o una competencia en la que participaste en las Naciones Unidas. Sí. ¿Cuándo sucedió eso? ¿Cómo sucedió eso? Cuéntanos un poquito. Eso ocurre por supuesto, cuéntanos. Claro. Eso ocurre una vez que yo regreso a Venezuela, empiezo a trabajar en Funvici, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, y me entero que las Naciones Unidas empieza a través del CTBTO, que es el Tratado de Prohibición de Ensayos Nucleares, una organización que tiene 2 estaciones sismológicas aquí en Venezuela, que son de alto alcance y que se reciben el monitoreo en Viena, en el Centro de Datos de Viena. Entonces, ellos abren una competencia para llamar a proyectos donde se aplique las tecnologías del CTBTO o ciencia y tecnología a la sustentabilidad. ¿Cómo puedo yo utilizar esas herramientas que ellos tienen allí a aplicaciones más civiles, más de problemas comunes, no de ensayos nucleares? Entonces, la competencia se abre y bueno, yo me puse creativa, por decirlo de una forma. O sea, agarré y empecé a generar mis propias ideas y a plasmarlas y buscar unos datos y preparar las cosas. Y en ese momento estaba ocurriendo lo que es el enjambre de Valencia, que es un fenómeno súper interesante desde mi perspectiva. Y cuéntanos un poquito de eso. Sí, el enjambre de Valencia sencillamente es un fenómeno, porque aún continúa, han habido aproximadamente 1000 sismos, o un poco más de 1000 sismos desde 2018 en adelante, de forma continua, o sea que 3 o 4 veces al día está temblando en Valencia, de baja intensidad, pero está temblando. Y no se hallaba realmente aún no se halla algún tipo de respuesta final sobre el tema, ¿no? Entonces yo me puse a analizar un poco, bueno, las fallas, me puse a analizar los desplazamientos, la sismicidad, la recurrencia, etcétera, los tiempos de retorno, y de alguna forma llego un poco a la conclusión de que quizás es un proceso geotérmico. Cuando llego a eso y se abre esta competencia, pues yo agarré todo y sumé todo y mandé todo. El CTBTO resulta que analiza lo que yo le envío y le pareció fantástico. Y de hecho, era una competencia a nivel mundial donde esas herramientas podían ser utilizadas esas diferentes tecnologías podían ser utilizadas para cualquier problema. O sea, tú podías responder a problemas sociales como a problemas energéticos, como cualquier tipo de problema, utilizando esas tecnologías.
Y bueno, yo la enfoqué, fue por ahí. Y les gustó porque dentro de esa competencia eran 6 puestos preliminares y de hecho fui invitada a Viena, al Palacio de Hofburg, a dar una pequeña charla de como 5 o 10 minutos de un resumen técnico de lo que yo había preparado. O sea que tú ganaste en tu categoría. Gané en mi categoría, sí, correcto. O sea, dentro de esa competencia llamaron 6 y dentro de esos 6, bueno, dijeron, mira, este es el más interesante y definitivamente yo me siento muy orgullosa de haber logrado ese logro. Pues para mí fue algo como que, wow, qué bien. También dentro de esa competencia, pues pasé un año, o sea, eso fue en la apertura, la llamada de proyecto la hicieron en el 2018. Iniciando el 2019, pues me avisan, mira, usted fue uno de los equipos, una de las personas que quedó. Y una vez que quedó, pues me mandan una carta, me la mandan a través de la embajada, o sea, una cosa que llega aquí hasta el presidente Funvici a decirme, mira, aquí está la carta de que tu proyecto fue una nota. Y yo, bueno, ok, gracias. No, muy contenta, indudablemente. Y fui y lo presenté allá. Durante ese año pasamos unos 6 meses puliendo lo que fue el trabajo que se iba a presentar en esos 10 minutos, porque ya no se trataba de procesar más nada, ya lo que se trataba era de pulir la información para que en esos 10 minutos o esos 7, 8 minutos, creo que mi presentación, si mal no recuerdo, fueron 7 minutos, pues saliera todo lo que tenía que decir delante de quien fuera. Y bueno, sí había un panel, unas 5 personas, 5 personalidades bien interesantes dentro de ahí. Había hasta un embajador de Dinamarca que había estado en Venezuela aquí en el año 83, un señor, bueno, a presentar la información allí y de verdad que gustó porque, sobre todo por el tema de que Venezuela es uno de los países que tiene las reservas internacionales más importantes del mundo y demostrar de alguna forma de que tiene potencial para otro tipo de energías y de que puede cambiar un poco y de que de alguna forma las sociedades se pueden beneficiar de todo ese contenido, pues es algo que para ellos era meritorio. Entonces, ¿cuál fue la conclusión de tu trabajo? O sea, o sea, finalmente, ¿qué concluiste en ese proyecto? Mi proyecto en sí era mi proyecto trató de identificar o conseguir esa evidencia geológica, sismológica, de temperaturas en las trincheras, específicamente. Todos sabemos que hay aguas termales en las trincheras, sin embargo, no se queda muy claro cuál es la razón por la cual tenemos ese enjambre. Y bueno, yo planteé un modelo donde sencillamente, bueno, tenemos un proceso de reactivación de esa falla por traslado de aguas termales a través de ese plano de falla. Porque de hecho también se observaron incrementos de las temperaturas durante todo ese periodo donde había una sismicidad más activa. Eso fue importante, pero más allá de eso, también tenía los complementos de toda la base de datos desde 1983, de todas las aguas termales que se registraron en Venezuela gracias a las investigaciones del doctor Frank Urbani, que sencillamente, si Trincheras es un espacio pequeño, el Pilar es aún mucho más grande, aún mucho más importante. Sin embargo, también hubo un pequeño proceso de evaluación de ese proyecto, como decir, bueno, ¿dónde pudiese ser más viable? ¿En Trincheras o en el Pilar? En el Pilar es más viable en términos de temperatura y de setting geológico, pero en términos de accesibilidad y de oportunidad de que tenga más rápido acceso a las comunidades, pues pudiese ser en Trincheras más favorable hacer un tipo de proyecto de ese estilo. Y sí, o sea, es el hecho de poder plantearle a una comunidad con unas tecnologías
un modelo y la capacidad de decir, bueno, ¿es viable? ¿No es viable? Si es viable, entonces, ¿a cuántas personas puede beneficiar? ¿Cuál es el alcance o el impacto de ese proyecto? Más allá de eso, también, cómo contribuye a alcanzar las metas de sostenibilidad a nivel global. Exacto. A nivel global, y lo más cumbre es Venezuela, que es el país que tiene las reservas petroleras más grandes de este mundo. No puede ser, o sea, era como que ese contraste, todo ese contraste de verdad que generó un impacto muy positivo, y yo creo que poder presentar eso en 10 minutos y condensar esa información en 10 minutos era lo realmente atractivo para ellos. Y basado en eso, y ahorita yo me vengo un poquito más hacia el 2021, cuando participaste en el proyecto de diversificación del parque energético de Venezuela, basada en tu experiencia, el proyecto, la competencia del año pasado, ¿cómo ves tú personalmente la oportunidad de desarrollo de geotermia en Venezuela? Indudablemente va a requerir una inversión importante. Va también a requerir que se desarrollen infraestructuras a las cuales va a llegar esa energía y que tiene que poder tener acceso a otras comunidades. Pero en términos de que sí es viable, yo siento que el país sencillamente tiene esos recursos ahí y los está ignorando. O sea, pienso que definitivamente Venezuela debería darle una oportunidad a ese tipo de energías y tener esa capacidad de diversificar su parque energético más allá del oil and gas, que indudablemente en este momento, así como en Europa todo el mundo piensa, oye, no, pero un poco reflexionando sobre la situación con Ucrania y todas estas cosas, y el gas ruso, pues sencillamente ahí uno dice, bueno, sí, es verdad, todavía están dependiendo de los hidrocarburos, pero, y aún con todo el esfuerzo que ha hecho la Unión Europea, pues sencillamente están todavía dependientes, pero tienen que darle la oportunidad a esas tecnologías de desarrollarse. Y creo que Venezuela debería también darse esa oportunidad a sí mismo para desarrollar no solamente geotermia. Geotermia es una de las energías y es una en la que sencillamente tiene un potencial importante, no dicho por mí en el 2019, sino dicho hasta por gente desde 1983, y creo que valdría la pena explorar esas ideas, más allá de donde estamos en este momento y pensar que es algo bastante remoto o a futuro. O sea, sí creo que Venezuela debería darse esa oportunidad, definitivamente. Yo recuerdo que uno de los temas en común de las propuestas de la mayoría de los trabajos en la competencia del año pasado era la aplicación de esas energías alternativas, y me acuerdo que la geotermia también era un punto común. Sobre todo cuando se hablaba de esas energías alternativas, no se hablaba de llenar la demanda nacional, pero era más bien solucionar problemas locales de comunidades que al día de hoy carecen de servicio confiable, es más, de servicio continuo de energía. Entonces, ese era un tema muy, muy común a todas, e increíble, porque recuerdo que no solamente, que los grupos no eran solamente venezolanos, sino que había grupos de otros países, y el punto en común de todo el mundo fue la aplicación de esas energías, y en particular de la geotermia, para solucionar esos problemas a nivel de comunidades, y que podían ramificarse desde el punto de vista de mejora de la calidad de vida de estas comunidades. Y entonces esto me lleva a mi siguiente pregunta. ¿Cómo crees tú? Ya te pregunté cómo ves tú el potencial de la geotermia en Venezuela, y mi siguiente pregunta es, desde el punto de vista de objetivos de desarrollo sustentable, ¿cómo crees tú que la geotermia ayuda
a alcanzar estos objetivos? ¿O cuál de estos objetivos, de estos 17 objetivos, seleccionarías tú desde el punto de vista de economía, de ambiente y social, como mayor contribución de la geotermia? Bien, particularmente, me voy a ir al 2019 con mi proyecto. Yo tomé dos metas, dos de esas metas. De esas 17 me enfoqué en dos. Una de ellas, la número 7, la de alcance de energías limpias y sustentables a un costo razonable, y la otra era la de comunidades, beneficio para las comunidades. Si mal no recuerdo, era la 14, si mal no me acuerdo. Estas dos metas sencillamente se complementan entre ellas. Al tú mejorar el sistema eléctrico, sea por geotermia, sea solar, sea la tecnología que sea, estás mejorando calidad de vida, estás dando oportunidades no solamente de estudios, hospitales, calidad de aire, o sea, cantidad de cosas que tú pudieses aportar una solución puntual, local, y que puede beneficiar en un círculo, particularmente en el cálculo que yo hice, Valencia, estimé unos 2 millones de personas, 2 millones de habitantes. Y es posible, o sea, para nivel local es una solución. O sea, encontrar que esas energías limpias, oye, si de 30 millones de habitantes que es Venezuela, cada ciudad o cada municipio decide resolver localmente y puntualmente esos problemas, pues al final, al ser el común, pues vamos a tener mucha gente que ya habrá podido generar no solamente empleos, implementar nuevas tecnologías, apertura a calidad de vida, y una energía limpia que sencillamente no está contribuyendo solamente a tu beneficio local, sino que también a una perspectiva más global. Esa sería un poco mi impresión de las dos metas que alcanzaría. Una, la de el alcance y el impacto de calidad de vida a las personas, y el otro vendría siendo lo que es el acceso a una energía limpia. Ok. Y ahorita yo voy hacia adelante y hacia atrás. Me acuerdo Tranquila, no hay problema. Me acuerdo esa experiencia que contaste cuando comenzaste a trabajar en Irlanda, y que tú hablaste, bueno, de que cuando menos te diste cuenta estabas trabajando en un proyecto, o sea, aplicando lo que aprendiste como geofísica, pero en otra área. Entonces, digamos que es una experiencia muy interesante de compartir, de cómo esas habilidades que ya tú habías adquirido podían ser trasladadas a otra área. Pero entonces te pregunto, tú, por ejemplo, sientes que sobre todo para los muchachos que nos están escuchando, aunque yo diría, no solamente para los muchachos, sino para todo el que está ahorita a mitad de carrera, en este momento en donde se habla tanto de transición energética, algunos nos llaman transformación energética, pero en un punto histórico en donde el petróleo y gas no es la única fuente de energía que se está considerando, o que hay otras fuentes de energía que ahora sí se están considerando más seriamente, sobre todo por el tema del cambio climático. Mucha gente se pregunta, el que se está graduando dice, por ejemplo, el que se está graduando aquí en Venezuela y en otras universidades en donde la orientación es netamente hacia hidrocarburos, se preguntan, ¿cómo hago yo para entrar en esa transición? ¿Cómo hago yo para ser relevante en el mapa energético? El que va a mitad de carrera dice, bueno, pero es que yo tengo
tengo, qué sé yo, 5, 6 Ya años. me decidí. Sí, sí, exacto. O sea, cada quien en su punto tiene su propia preocupación, ¿no? Y el que ya tiene mucho tiempo, entonces dice, bueno, ¿cómo hago yo esta experiencia que yo tengo, cómo la puedo trasladar, ¿no? Entonces, mi pregunta para ti, en particular con tu experiencia, o a lo largo de esa experiencia que tuviste, ok, ya tú identificaste esas habilidades que ya tú tenías y que podían ser trasladadas, pero ¿qué otras cosas crees tú que de repente te hicieron falta o donde necesitaste formarte un poquito más o donde tú de repente recomendarías, bueno, de repente añadir al pensum de estudio esto o individualmente investigar un poquito más sobre tal o cual tema? ¿Qué temas o qué habilidades extras crees tú que son necesarias para desarrollarse, en particular en este tipo de energía? Fíjate, excelente pregunta, porque definitivamente también pasé por esa situación, pues, o sea, egresada de Venezuela, de un país netamente de hidrocarburos, me voy al exterior, me hago una mega maestría en energías petroleras, en geociencias petroleras, y después llego y digo, no me hallo en este mercado. Y necesito un trabajo ya, o sea, era un poco ese era mi escenario particularmente, ¿no? Y aprendí que, uno, tienes que tener mucha confianza en ti como profesional, o sea, tienes que ponerte claro en el qué momento, o sea, si yo estoy analizando una gravimetría, en el caso de la geofísica, por ejemplo, o estoy analizando una magnetometría, o estoy analizando, ahí yo no estoy interesada en ver si hay o no hidrocarburos, lo que estoy interesada es en definir estructuras y estoy interesada en encontrar otras cosas. Y creo que eso es algo que particularmente tienes que como que desconectarte de eso o bajarle el volumen a eso y enfocarte en lo que estás haciendo como profesional. Claro, que me tocó aprender sobre mapas de flujo de calor, me tocó aprender sobre termoconductividad, me tocó aprender sobre modelos de termoconductividad, que son propiedades que nunca en tu mundo petrolero habrás escuchado, tú no escuchaste nunca a lo mucho de temperatura de borehole, eso es todo. Pero te toca aprender termoconductividad, te toca aprender sobre suelos, te toca aprender sobre ecología, te toca sencillamente nutrirte de todo eso. Como he mencionado, sí tuve mucha ayuda, sí tuve gente que me dijo, mira, empieza a leer por aquí. Sobre todo, pero nunca me enfocaron a que, bueno, tú eres petrolera, no, sino más bien como que tú eres geofísico. Y a partir de allí, tú deberías lograr hacer una buena caracterización de lo que sea. Si eso es un relleno sanitario, como en estos días escuché una charla, si eso es si es un sistema geotérmico, lo que sea. Tú deberías poder caracterizar eso con sus propiedades y bueno, sencillamente empiezas a sumar nuevas propiedades. Termoconductividad definitivamente fue una de las que yo dije, es primera vez que escucho esto. Y no era algo ajeno totalmente. Uno escucha sobre la capacidad calorífica de los materiales en algún momento en tus cursos de física de bebé, pero más adelante se llama termoconductividad y más adelante aprendes que eso se hacen modelos de eso y más adelante aprendes que la subsidencia es un proceso importante para tu modelar temperaturas. Aprendes todas esas cosas y ya no lo piensas como que estoy buscando la ventana de petróleo. Ya no estás pensando en eso, lo que estás pensando es, ocurrió un cambio de temperatura. ¿Cómo ocurrió ese cambio de temperatura? No estás pensando si hay una trampa que acumuló, no, ya no estás pensando en nada de eso, lo que estás pensando es en las temperaturas, estás pensando en cuál es el setting geológico en el que estás. Te quitas algunos dolores de cabeza, pienso yo.
un poco en resumidas cuentas, ¿no? Cuéntanos una cosa, Keila. Tú hablaste de, tú mencionaste que estuviste en Irlanda, y que luego el proyecto que hiciste en la competencia de las Naciones Unidas ya estabas aquí en Venezuela. ¿Cómo fue, o sea, cómo saliste de Irlanda, ahora estás en Venezuela? Cuéntanos ahora qué estás haciendo ahorita, si estás en algún proyecto. Bueno, justamente en el 2016, finales del 2016, me toca regresar a Venezuela porque, bueno, mis documentos no fueron aprobados y sencillamente devuélvete y ya. Y cuando regreso a Venezuela, pues sencillamente me digo, tengo que volverme a crear a mí misma, o sea, a repensarme un poco a nivel profesional, dónde voy, qué voy a hacer, Entonces, recuerdo que empecé trabajando con la gente de Ingeomin, haciendo minería, algo que no duré por mucho tiempo, tuve unos breves 4 meses allí. Sin embargo, el trabajo que tenía a cargo allí era analizar aeromagnéticos. Entonces, fíjate que ahí ya hubo una continuidad de lo que yo venía haciendo, que era analizar datos aerotransportados aeromagnéticos. En este caso eran datos aeromagnéticos de Bolívar, por un tiempo. Después me encontré con el profesor Michael Smith y nada, cuando me dijo, vente conmigo para Fumbisi, yo no lo pensé, yo dije, está bien, yo me voy contigo para Fumbisi. Y me fui para Fumbisi y hoy por hoy sigo aquí en Fumbisi. Haciendo... ¿Qué cargo tienes en Fumbisi? Ahorita soy jefa de departamento, le quité el puesto. Soy jefa de departamento de Fumbisi, del departamento de geofísica. Justamente, parte del trabajo que yo he venido desarrollando es hacer modelos corticales. Justamente también por el tema de la geotermia, de analizar settings geológicos un poco más amplios a nivel de interacción placa Caribe-Sudamérica. Y bueno, todas esas experiencias suman. Uno piensa que todo se queda en un solo lugar, pero no, todo va sumando y al final te das cuenta de que puedes analizar con relativa profundidad lo que sea que estés viendo, ¿no? Empecé con aeromagnéticos, después aquí en Fumbisi un poco he trabajado más con gravimétricos y con sísmicas de gran ángulo, y haciendo interpretación de modelos corticales, así como en trabajos un poco más locales, que son los trabajos de microsonificación. Y bueno, vas implementando nuevas tecnologías en todo lo que vas aprendiendo. El CTBTO tenía una tecnología, yo la vi una oportunidad y sencillamente escribí eso en un papel, lo mandé y bueno, fue afortunada el resultado. Vieron el valor. Vieron el valor, exacto. Entonces, y hablando de eso, o sea, cuando vemos que alguien, o sea, que un grupo, un comité evaluador ve el valor de eso que tú detectaste, y a lo que le diste cuerpo a nivel de las Naciones Unidas, te pregunto, ¿alguien más ha visto ese valor aquí en Venezuela? Es decir, ¿hay compañías que estén trabajando con geotermia aquí en Venezuela? ¿Quién está trabajando eso que tú sepas? En Venezuela tengo entendido que la Simón Bolívar tiene profesores que han decidido tomar un poco también esa dirección. Me han escrito sobre todo muchos estudiantes preguntándome por ese proyecto en particular y bueno, donde he podido apoyar los apoyos. He tenido algunos tesistas también, justamente en esa dirección. ¿Y a nivel comercial? A nivel comercial sí no he escuchado realmente de alguien que esté trabajando con energía geotérmica. Más allá del uso turístico que se le ha dado tradicionalmente, como las aguas termales para los hoteles y todas estas cosas, pero de
pensar en trabajarlo con una bomba de calor, como una fuente de energía, tratarlo como fuente de energía, no he visto que lo estén tratando así. Que todavía está a nivel académico. Todavía está a nivel académico y bueno, sería interesante definitivamente ver que empresas decidan, bueno, vamos a hacer un proyecto de esto o evaluar poniendo los recursos completos en esto para hacer un proyecto geotérmico en forma, ¿no? Más allá de la parte académica, más allá del ámbito académico que todos sabemos que tiene sus limitaciones. Y otra pregunta, ya estamos finalizando esta conversación que, bueno, yo podría conversar contigo por horas. Tranquila. Como ya nos ha pasado. Sí, como ya nos ha pasado. Pero algo que yo nunca te he preguntado y que me parece que es pertinente, sobre todo viendo tu historial, es si, o sea, tú tienes alguien que te inspire, alguien que en algún momento, a veces nuestros motivos de inspiración o las personas que nos inspiran cambian a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, de repente en la universidad era uno y luego cuando comenzamos a trabajar es otro. Cuéntanos quiénes te inspiran. Fíjate. Para mí, mi geofísico senior de Irlanda ha sido un líder maravilloso. O sea, no solamente me dio la oportunidad de conocer un ambiente nuevo, sino que no dijo, ay, es que vienes de Venezuela, eres petrolera y no te vas a adaptar aquí. Al contrario, me dio todas las herramientas para que encontrara en eso algo y cambiara un poco mi forma de pensar y de ver las cosas. El señor se llama el doctor Mark Robert Muller. Es profesor de la Universidad de Cambridge. En aquel momento era el Fellow Schrödinger del Instituto de Estudios Avanzados de Irlanda, el DIAS, que bueno, es como que el centro donde están todos los geofísicos reunidos. También estaba el doctor Volker Rath, que al tiempo, me enteré, al tiempo después de que llegué a Venezuela, me enteré que era amigo de Michael. Los dos trabajaron hace muchos años. Michael conoce a todo el mundo. Para los que no conozcan a Michael Schmitz es actualmente el presidente de la Sociedad Venezolana de Geofísicos. Entonces, o sea, tiene una trayectoria profesional, bueno, larguísima. Es muy conocido en Venezuela y también es reconocido internacionalmente. Entonces, claro, uno dice, tú vas para Irlanda y dices Michael y la gente lo conoce. Sí, pero fíjate que para aquel momento yo nunca hablé de Michael, o sea, jamás. O sea, yo llegué allá como una estudiante, hice mi maestría, soy geofísico, estoy buscando trabajo, o sea, muy, nada que ver. Y bueno, cuando estos personajes realmente te abren las puertas y te dan las oportunidades y te enseñan y te llevan, definitivamente a lo largo del tiempo ellos se vuelven un motor para ti, porque tú dices, bueno, tanto es que hoy por hoy yo sigo descargando las publicaciones del señor, o sea, y me siento, las analizo, reviso yo misma los portales, me pongo a ver qué hizo, o sea, es un poco seguirle la pista a nivel técnico, ¿no? Porque, bueno, o sea, es una persona que tuvo mucho y tiene mucho que dar a nivel internacional como instructor y como asesor, ¿no? Afortunadamente, claro, yo no lo tuve de profesor, de tutor, yo lo tuve como jefe, trabajando en proyectos, con una línea de tiempo, con entregas que hacer y todas esas cosas y bueno, el hecho de que fuera una persona que supo llevarme durante esa transición, porque para mí fue, igual que para muchos, una transición, eso fue lo que pienso yo que me ha dado quizás esa capacidad de hoy por hoy, pues, hacer ese switch y pensar de otra forma, ¿no? Entonces sí, indudablemente el doctor Mark Muller
y el doctor Volker Rath, que fueron las dos personas que los dos fueron Fellow Schrödinger. Me relacioné mucho con lo que era la estudiante de postdoc del doctor Müller, que es una chica de Turquía que se llamaba Durgutian. También, o sea, esas fueron experiencias que realmente me nutrieron muchísimo y que hoy por hoy me han dado avance en ese medio. Pero bueno, Marisela, esos son mis líderes, digamos, de alguna forma. Tus inspiradores. Esas personas que tú dices, ay, voy a leer qué hizo otra vez este señor. Sí, eso es buenísimo, porque uno se vuelve como un acosador. Uno se vuelve como un acosador. Entonces uno, o sea, los ve en LinkedIn y ve lo que ponen en LinkedIn, y si ponen algo en otro lado uno los ve. Obviamente el artículo que tú veas que tiene el nombre del señor, descárgalo porque es bueno. A ese hay que leerlo. Exactamente, o sea, uno se vuelve un acosador profesional. Un poquito. Debo reconocerlo que sí. A uno no le gusta quedar así, pero sí, un poco. Yo sí lo reconozco, yo no tengo pena. Porque justamente hay gente que lo mantiene a uno así, que mira lo que está haciendo, mira por dónde van, como dice uno que en Venezuela, por dónde van los tiros, mira este nuevo proyecto, y entonces muchas veces esos proyectos son en colaboración con otra persona, y entonces luego uno comienza a seguir a esa otra persona, comienza a ver qué es lo que está haciendo, y eso te da también una visión general de qué es lo que está sucediendo, ¿no? Afuera. Sí, bueno, y también que bueno, afortunadamente uno tiene los correos de esas personas, y entonces uno llega, analiza la cuestión, y uno busca como que el mismo problema parecido, y le dice, mira, yo tengo esto aquí en Venezuela, ¿será que por aquí van los tiros? Ah, y te responden fascinados porque dicen, oye, chama, ¿cómo estás tú? ¿Dónde andas? Bueno. Me ha pasado en el que, bueno, a veces tengo mis dudas, pues, como todo el mundo, naturalmente. Y eso es algo muy importante. Eso es algo muy importante que estás diciendo. Tú, o sea, hablamos del poder de la mentoría, del poder de la gente que te inspira, pero también del poder del networking, que es gente con quien tú estableciste algún tipo de relación profesional y no la has perdido en el tiempo. No. Entonces, cuando tú necesitas alguna pregunta, algún consejo, te sientes en total libertad de contactarlos para que te den luz, ¿no? Para que, que te enseñen otra manera distinta a veces de ver las cosas. O a lo mejor te dicen, no te puedo ayudar, pero fulano de tal, habla con fulano. O a veces también puede pasar, no tengo el tiempo, pero toma, léete este paper. Exacto. Y ahí está la respuesta. Y ahí está la respuesta. Él te lo explicó todo ahí. O sea, él no se va a sentar a escribir 30 correos. No. Él te va a mandar el paper y dice, léete esto. A mí me han regalado hasta libros por preguntar. Por preguntar. O sea, no dejen de preguntar. No dejen de informarse, no dejen de buscar. Incluso si no lo conocen, no importa, mándenle un correo. Mire, señor, yo quiero saber sobre esto. Y le garantizo que hay mucha gente, sobre todo a nivel de científico, que está encantada de compartir su trabajo y de mostrar qué aportes pueden tener. Es verdad, totalmente cierto. Bueno, Keila, llegamos al final de nuestro tiempo. Sí, nosotros le damos aquí a parar y luego seguimos conversando. Okay. No hay problema. Bueno, de verdad, muchísimas gracias por este momento, por esta oportunidad de conversar contigo ya a nivel más público, de permitirnos conocer tu experiencia, de permitir que nuestra comunidad de miembros tenga una visión un poquito más cercana de cómo puede suceder esa transición y cómo es posible que esas habilidades que ya tenemos realmente puedan ser transferibles a otros campos. Y bueno, y en general por darnos el orgullo de saber toda tu participación a nivel internacional, y estoy segura que vamos a saber más de ti en el futuro.
Gracias, qué linda, de verdad encantada por esta invitación. A la orden, a mi correo, keilaramirezloaiza@gmail.com. Estoy a la orden, escriba.